La lluvia caía sin piedad sobre el camino de tierra, transformando el suelo en un lodazal que se agarraba a los zapatos rotos de Elena, como si intentara detenerla. Pero nada podría detenerla ahora. No después de lo que había pasado esa mañana. No después de las palabras venenosas de su suegra, escupidas con tanto odio que todavía resonaban en sus oídos como campanadas de condena. Vete de aquí. No eres nada. Nunca fuiste digna de mi hijo. Y ahora que está muerto, no tienes derecho a permanecer bajo este techo. Elena caminaba con la cabeza gacha, no por vergüenza, sino para proteger su rostro del aguacero helado. A su lado, aferrados a su falda empapada, iban sus dos hijos. Lucas, de 10 años, intentaba ser fuerte, apretando los dientes para no llorar, cargando el pequeño bulto con las pocas pertenencias que les habían permitido llevarse. Y Sofía, de apenas 7 años, que temblaba tanto por el frío como por el miedo, con los ojos rojos de haber llorado toda la noche anterior. Habían sido expulsadas de la única casa que los niños conocían, la casa donde nació su padre, la casa donde Elena había llegado como novia ilusionada, creyendo que finalmente había encontrado un lugar en el mundo. Pero su esposo, Roberto, había muerto hace 3 meses en un accidente en el aserradero donde trabajaba. Y con su muerte, Elena perdió no solo al hombre que amaba, sino también cualquier protección contra la crueldad de su familia política. La familia de Roberto nunca la había aceptado. Decían que era una don nadie, una mujer del pueblo sin apellido ni dinero, que se había aprovechado de su hijo bueno y trabajador. Y ahora que él no estaba para defenderla, habían mostrado su verdadero rostro. La echaron a la calle como si fuera basura, sin importarles que los niños eran su propia sangre, sus propios nietos. Elena no sabía a dónde ir. No tenía familia. Había crecido en un orfanato del que escapó a los 16 años. No tenía amigos en ese pueblo pequeño, donde todos miraban hacia otro lado cuando la veían pasar. El rechazo era una compañía constante en su vida, un peso invisible que cargaba desde que tenía memoria. Siempre había sido la despreciada, la olvidada, la que no importaba. Pero ahora no era solo ella, eran sus hijos, y por ellos tenía que ser fuerte, tenía que encontrar refugio antes de que cayera la noche. Caminaron durante horas bajo la lluvia, alejándose del pueblo, siguiendo un camino rural que se adentraba en las tierras olvidadas del valle. Elena recordaba vagamente que por esa zona había antiguas haciendas abandonadas, propiedades de familias ricas que se habían ido hace décadas. Tal vez, solo tal vez, podrían encontrar un lugar donde pasar la noche. Un techo, 4 paredes. Cualquier cosa era mejor que morir de frío bajo la tormenta. Fue Lucas quien la vio primero. A través de la cortina de lluvia se alzaba una estructura oscura al final del camino. Una casa grande, de 2 pisos, con paredes de piedra cubiertas de enredaderas y un tejado que parecía a punto de colapsar. Las ventanas estaban rotas y la puerta principal colgaba de un solo gozne, moviéndose con el viento como una boca abierta. «Mamá, mira», susurró Lucas, señalando con el dedo tembloroso. Elena se detuvo, escudriñando la casa a través de la lluvia. Parecía llevar abandonada muchos años, tal vez décadas, pero era un refugio, y en ese momento era todo lo que tenían. «Vamos», dijo Elena, apretando la mano de Sofía. «Vamos a entrar». Cruzaron lo que alguna vez fue un jardín, ahora convertido en un monte de maleza y arbustos salvajes. Subieron los escalones del porche que crujieron bajo su peso con un sonido húmedo y amenazante. Elena empujó la puerta. Se abrió con un gemido largo y lúgubre, revelando un interior oscuro y lleno de sombras. El olor a humedad y madera podrida las golpeó de inmediato, pero al menos estaban fuera de la lluvia. Elena buscó en su bolso mojado y sacó una pequeña linterna de mano que había conseguido guardar antes de que la echaran. La encendió.
El haz de luz débil iluminó un vestíbulo amplio, con una escalera de madera que subía hacia la oscuridad del segundo piso. Había muebles cubiertos con sábanas grises de polvo y cuadros en las paredes tan oscurecidos por el tiempo que no se podía distinguir qué representaban. «No tengan miedo», susurró Elena, aunque ella misma sentía un nudo en el estómago. «Es solo una casa vieja. Vamos a buscar un lugar seco donde podamos descansar». Avanzaron por el vestíbulo con cuidado. Cada paso que daban en el suelo de madera hacía crujir las tablas bajo sus pies. El sonido resonaba en el silencio opresivo de la casa, amplificado por las paredes vacías. Sofía se aferraba a la mano de su madre con tanta fuerza que le clavaba las uñas en la piel. Encontraron una habitación lateral que parecía haber sido una sala de estar. Había un sofá viejo comido por las polillas, pero estaba relativamente seco. Elena colocó allí su pequeño bulto de pertenencias y ayudó a sus hijos a quitarse los abrigos empapados. «Vamos a quedarnos aquí esta noche», dijo Elena, intentando sonar segura. «Mañana buscaremos algo mejor». Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que era una mentira. No había nada mejor, no había a dónde ir. Esta casa abandonada, por más ruinosa y tenebrosa que fuera, podría ser su único refugio. La noche cayó rápidamente. Sin electricidad, la oscuridad dentro de la casa era absoluta. Elena encendió la linterna de vez en cuando, solo para ahorrar la batería. Los niños se acurrucaron contra ella en el sofá, temblando no solo por el frío, sino por el miedo de estar en un lugar tan extraño y solitario. «Mamá», susurró Sofía en la oscuridad, «¿por qué la abuela nos odia?» Elena sintió que se le partía el corazón. «No te odia a ti, mi amor. Es a mí a quien no quiere. Pero eso no importa. Nosotros nos tenemos el uno al otro, y eso es lo único que importa». Pero Lucas, más perceptivo que su hermana, hizo una pregunta más difícil. «¿Tendremos que vivir aquí para siempre?» Elena no supo qué responder. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía amigos ni familia. La respuesta honesta era que sí. Probablemente tendrían que quedarse en esa casa abandonada hasta que encontrara alguna forma de salir adelante. Pero no podía decirles eso, no podía quitarles la esperanza. Solo por un tiempo, Lucas. Solo hasta que las cosas mejoren. Los niños finalmente se durmieron, agotados física y emocionalmente, pero Elena no podía dormir. Se quedó despierta, escuchando los sonidos de la casa. El viento que silbaba por las ventanas rotas, la lluvia que golpeaba el tejado, los crujidos de la madera vieja que se asentaba, y algo más, algo que no podía identificar. Un sonido sutil, como pasos lejanos o el arrastrar de algo pesado en el piso de arriba. Elena intentó convencerse de que era solo su imaginación, el producto del cansancio y el miedo, pero el sonido continuaba, y con cada minuto que pasaba se volvía más claro, más cercano. Decidió investigar. No podía quedarse allí sentada sin saber qué era. Tomó la linterna y se levantó con cuidado para no despertar a los niños. Salió de la sala de estar y se dirigió hacia la escalera. El haz de luz de la linterna temblaba en su mano mientras subía los escalones uno por uno. Cada escalón gemía bajo su peso, anunciando su presencia. Llegó al segundo piso. El pasillo se extendía hacia ambos lados, con puertas cerradas a cada lado. Elena caminó lentamente, iluminando cada puerta, escuchando. El sonido había cesado. Todo estaba en silencio ahora. Abrió la primera puerta. Era un dormitorio vacío, con una cama de hierro oxidada y una ventana rota por la que entraba la lluvia, formando un charco en el suelo. Cerró la puerta y pasó a la siguiente. Otro dormitorio, igualmente vacío y desolado, pero cuando llegó a la tercera puerta, algo la detuvo. Esta puerta era diferente, estaba hecha de madera más oscura, más sólida, y tenía un cerrojo por fuera, como si hubieran querido mantener algo encerrado, o a alguien. Elena tocó el cerrojo.
Estaba oxidado pero abierto. Giró el pomo y empujó la puerta. Esta se abrió con un chirrido agudo que la hizo estremecerse. La habitación que reveló era completamente diferente al resto de la casa. No estaba abandonada. Estaba cuidada. Había una cama con sábanas limpias, un escritorio con papeles ordenados y velas a medio consumir en los candelabros. Era como si alguien hubiera estado viviendo allí recientemente. Elena entró con cautela, iluminando cada rincón, y entonces vio algo que la hizo contener la respiración. En la pared, colgado en un marco dorado, había un retrato al óleo. El retrato de una mujer joven, hermosa, con el pelo oscuro recogido en un moño elegante y un vestido de época. Y lo más perturbador de todo era que la mujer del retrato se parecía inquietantemente a Elena. Los mismos ojos oscuros, la misma forma del rostro, como si fuera su propia abuela o incluso ella misma en otra vida. Elena se acercó al retrato, hipnotizada. Debajo del marco había una pequeña placa de bronce con un nombre grabado: Esperanza Dolores Mendoza de Salazar, y una fecha: 1893, 1938. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Quién era esta mujer? ¿Y por qué se parecía tanto a ella? Se giró para salir de la habitación, pero entonces su pie tropezó con algo en el suelo. Miró hacia abajo. Era una caja de madera escondida debajo de la cama. La sacó con cuidado y la colocó sobre el escritorio. La caja no tenía cerradura. Elena levantó la tapa. Dentro había documentos antiguos, amarillentos por el tiempo, atados con una cinta roja descolorida. Los sacó con manos temblorosas y los desplegó bajo la luz de la linterna. Eran papeles legales, testamentos, escrituras de propiedad, y todos llevaban el mismo nombre: Esperanza Dolores Mendoza de Salazar, la mujer del retrato. Elena comenzó a leer, y con cada línea su corazón latía más fuerte. Según los documentos, Esperanza había sido la dueña de esta hacienda y de todas las tierras circundantes, miles de hectáreas, una fortuna inmensa para la época, pero había muerto sin herederos directos, o al menos eso era lo que decía el primer testamento. Pero debajo de ese testamento había otro documento, una carta escrita a mano con tinta descolorida. Elena acercó la linterna y comenzó a leer en voz baja: A quien encuentre esto, mi nombre es Esperanza Mendoza de Salazar. Estoy escribiendo esto en mi lecho de muerte, sabiendo que no me queda mucho tiempo. Quiero que se sepa la verdad. Tuve una hija que mi familia me obligó a dar en adopción cuando tenía 17 años, antes de que me casara con el señor Salazar. Nunca supe qué fue de ella, nunca me permitieron verla, pero llevé su recuerdo en mi corazón cada día de mi vida. Su nombre era María. Y si algún día ella o sus descendientes encuentran esta carta, quiero que sepan que esta hacienda, esta tierra, todo lo que poseo, les pertenece por derecho. Son mi única sangre verdadera. Los Salazar me robaron mi felicidad. No permitiré que roben también su herencia. Elena dejó caer la carta, con las manos temblando violentamente. María, su propia madre, la mujer que la había dado a luz y la había dejado en el orfanato, se llamaba María. Y nunca supo quién era su padre, ni de dónde venía su madre. Era posible. ¿Podría ella ser la descendiente de esta Esperanza? Antes de que te cuente lo que Elena hizo con este descubrimiento, necesito que me digas en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Quiero saber cuántas personas alrededor del mundo están sintiendo lo mismo que Elena en este momento. Elena rebuscó frenéticamente en la caja. Tenía que haber más, tenía que haber pruebas, y las encontró. En el fondo de la caja, envuelto en un pañuelo de seda, había un medallón de oro. Lo abrió. Dentro había 2 fotografías diminutas. Una era de Esperanza cuando era joven, y la otra era de un bebé. Y detrás de la fotografía del bebé, escrito con una caligrafía temblorosa,
Había una fecha y un lugar. María, 15 de marzo de 1915. Orfanato Santa Teresa. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ese era el orfanato donde ella había crecido. Y su madre, la mujer que la había abandonado allí cuando era un bebé, se llamaba María. Y según los registros del orfanato que Elena había visto una vez de niña, su madre había dejado una nota diciendo que era de una familia importante, pero que no podía quedarse con ella. Todo encajaba. Elena no era una don nadie. No era una mujer sin apellido ni historia. Era la bisnieta de Esperanza Mendoza de Salazar. Y según el testamento que tenía en sus manos, era la heredera legítima de esta hacienda y de todas las tierras. Pero entonces, ¿por qué la hacienda estaba abandonada? ¿Por qué nadie había reclamado la herencia? Elena siguió leyendo los documentos y encontró la respuesta en un fajo de papeles legales fechados en 1940. Después de la muerte de Esperanza, la familia Salazar había manipulado los testamentos. Habían sobornado a jueces y abogados para declarar que no había herederos legítimos y que la propiedad pasaba a manos de un sobrino lejano de la familia Salazar. Ese sobrino había vendido las tierras en pedazos a diferentes compradores, quedándose con una fortuna. Y la casa, considerada sin valor, había quedado abandonada, un recordatorio incómodo de su crimen. Pero los documentos que Elena tenía en sus manos probaban el fraude. Probaban que Esperanza había tenido una hija. Y si Elena podía demostrar que era su descendiente, podría reclamar no solo la casa, sino también compensación por las tierras robadas. Elena se dejó caer en la silla del escritorio, con la cabeza dando vueltas. Esto lo cambiaba todo, absolutamente todo. Ya no era la mujer despreciada que mendigaba un techo. Era la heredera de una de las familias más importantes de la región. Pero también sabía que no sería fácil. Las familias que habían comprado las tierras no las devolverían sin pelear. Y la familia Salazar, que aún tenía poder e influencia en el pueblo, haría todo lo posible para silenciarla. Elena bajó las escaleras rápidamente, con los documentos apretados contra su pecho. Tenía que protegerlos. Tenía que esconderlos en un lugar seguro. Pero cuando llegó a la sala de estar donde había dejado a sus hijos, se detuvo en seco. La puerta principal estaba abierta, y de pie en el umbral, empapados por la lluvia, había 3 hombres. Hombres que Elena reconoció inmediatamente. Eran los hermanos de su difunto esposo, los hijos de la suegra que la había echado esa mañana, y no habían venido solos. Detrás de ellos, apenas visible en la oscuridad, había más figuras, gente del pueblo, gente que Elena reconocía. El hermano mayor, un hombre corpulento llamado Tomás, dio un paso adelante. Su rostro estaba oscuro de ira. Sabíamos que vendrías aquí, Elena. Siempre fuiste una rata que buscaba dónde esconderse. Elena se colocó instintivamente entre los hombres y sus hijos, que ahora estaban despiertos y llorando de miedo en el sofá. ¿Qué quieren?, preguntó Elena, intentando que su voz no temblara. Tomás sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue cruel. Vimos luz en el segundo piso. Vinimos a asegurarnos de que no estuvieras robando nada de esta propiedad. Porque sabías, esta casa pertenece a mi familia, los Salazar. Somos los dueños legítimos de estas tierras. Elena sintió que la sangre se le helaba. Ellos sabían quiénes eran los Salazar, sabían del fraude, tal vez incluso estaban involucrados en mantener el secreto. Esto no les pertenece, dijo Elena, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Esta casa pertenece a la familia Mendoza, y yo puedo probarlo. Tomás dejó de sonreír, su rostro se endureció. ¿Qué encontraste arriba, Elena? Elena apretó los documentos contra su pecho. No voy a dártelos. Tomás avanzó hacia ella. No estoy preguntando.
Pero antes de que pudiera llegar a Elena, Lucas, su hijo de 10 años, se interpuso entre ellos. Era un niño pequeño, flaco, que no llegaba ni al pecho de Tomás, pero se plantó allí con los puños apretados, temblando de miedo pero sin moverse. «No toques a mi mamá». Algo en la valentía de ese niño pequeño detuvo a Tomás. Miró a Lucas, luego a Elena, luego a los documentos que ella sostenía. Dale like al video ahora si crees que la valentía de un hijo puede cambiar el destino de una madre. Tomás dio un paso atrás. Su expresión cambió de ira a algo más calculador. «Muy bien, Elena. Guarda tus papeles. Pero escúchame bien. Esta casa está en medio de la nada. Nadie sabe que estás aquí. Nadie te buscará si desapareces. Y esos documentos que crees que valen algo solo son papel viejo. No tienes cómo probar que eres quien dices ser. No tienes dinero para abogados. No tienes a nadie que te ayude». Elena levantó la barbilla desafiante. «Encontraré la manera». Tomás rió, un sonido seco y sin humor. «Eres tan tonta como mi hermano». Él también creía que podía desafiar a la familia. «Mira dónde acabó». Elena sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir con eso?» Tomás se encogió de hombros. «Accidentes pasan, Elena, especialmente en los aserraderos, especialmente cuando alguien hace preguntas incómodas sobre herencias y testamentos». La implicación era clara. El accidente de Roberto no había sido un accidente. Lo habían matado porque había descubierto algo, tal vez lo mismo que Elena acababa de descubrir. Elena sintió que las piernas le temblaban, pero no se movió. No les daría la satisfacción de verla quebrarse. «Vete de aquí, Tomás. Ahora». Tomás la miró durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «Está bien, nos vamos. Por ahora. Pero recuerda, Elena, esta casa está muy lejos del pueblo y los accidentes pasan, especialmente cuando hay niños de por medio». Dio media vuelta y se fue, seguido por los otros hombres y las figuras silenciosas que esperaban afuera. Elena corrió a cerrar la puerta con llave, aunque sabía que un simple cerrojo no los detendría si realmente querían entrar. Se volvió hacia sus hijos, que estaban aterrorizados. Los abrazó con fuerza, sintiendo sus cuerpecitos temblar contra ella. «Todo va a estar bien», susurró, aunque no sabía si era verdad. «Todo va a estar bien». Pero esa noche Elena no durmió. Se quedó despierta, sentada en el sofá con la linterna apagada para no alertar a nadie afuera, escuchando cada sonido, cada crujido. Y planeando. Tenía los documentos, tenía la prueba de quién era. Pero Tomás tenía razón en algo. No tenía dinero para abogados, no tenía conexiones, no tenía a nadie que la ayudara. O al menos eso pensaba. Cuando amaneció, Elena tomó una decisión. No podía quedarse escondida en esa casa esperando a que los Salazar volvieran. Tenía que ser proactiva. Tenía que encontrar a alguien que la ayudara. Recordó que en los documentos que había encontrado había menciones de un abogado de la familia Mendoza. Un hombre llamado Don Héctor Ruiz, que había redactado el testamento original de Esperanza. Probablemente estaba muerto ya. Había pasado casi un siglo, pero tal vez su bufete todavía existía. Tal vez tenían registros. Elena guardó los documentos más importantes en su bolso y escondió el resto en un lugar seguro dentro de la casa. Luego tomó a sus hijos de la mano y comenzó el largo camino de regreso al pueblo. La gente los miraba con desprecio cuando pasaban por las calles. Los susurros los seguían como sombras. «Ahí va la viuda loca, la que fue echada de la casa de los Salazar, la que ahora vive en la hacienda abandonada como una vagabunda». Pero Elena mantuvo la cabeza en alto. Ya no era la mujer asustada de ayer. Tenía un propósito ahora, tenía una meta. Encontró el bufete en la plaza principal del pueblo, Ruiz y Asociados, abogados desde 1870. El edificio era viejo pero bien mantenido, con una placa de bronce brillante en la puerta.
Elena entró con sus hijos. La recepcionista, una mujer mayor con gafas, la miró de arriba a abajo con evidente desaprobación. «¿Puedo ayudarla? Necesito hablar con el dueño del bufete», dijo Elena. «Es sobre la familia Mendoza». La recepcionista frunció el ceño. «La familia Mendoza. Ese caso está cerrado desde hace décadas. Necesito hablar con alguien de todas formas. Es urgente». La recepcionista suspiró, claramente molesta por tener que lidiar con esta mujer pobre y despeinada. «Espere aquí». Desapareció por un pasillo. Elena esperó, apretando las manos de sus hijos. Pasaron 5 minutos, 10, 15. Finalmente, la recepcionista regresó. «El señor Ruiz la verá ahora, pero no tiene mucho tiempo, así que sea breve». Elena fue conducida a una oficina elegante en el segundo piso. Detrás de un escritorio de caoba maciza estaba sentado un hombre anciano, de al menos 80 años, con el pelo blanco peinado hacia atrás y ojos agudos que la estudiaban con curiosidad. «Siéntese, señora», dijo el hombre con una voz sorprendentemente fuerte para su edad. «Soy don Héctor Ruiz el tercero. Mi abuelo fundó este bufete. Me dicen que viene por el caso Mendoza». Elena se sentó, colocando a sus hijos a su lado. Sacó los documentos de su bolso y los colocó sobre el escritorio. «Encontré estos documentos en la Hacienda Mendoza. Creo que soy la heredera legítima de Esperanza Mendoza de Salazar». Don Héctor tomó los documentos con manos que, aunque viejas, eran firmes. Se puso unas gafas de lectura y comenzó a examinarlos uno por uno. Su expresión cambió gradualmente de escéptica a sorprendida, y finalmente a algo parecido al shock. «Dios mío», murmuró, «estos son los documentos originales. Pensábamos que se habían perdido en el fraude». Levantó la vista hacia Elena. «¿Cómo se llama usted?» «Elena Márquez». «Bueno, ese era mi apellido de soltera. No sé cuál era el apellido de mi madre porque me abandonó en un orfanato cuando era un bebé». «¿Qué orfanato?» «Santa Teresa». Don Héctor se levantó bruscamente de su silla y fue hacia un archivo antiguo en la esquina de su oficina. Abrió un cajón y sacó una carpeta polvorienta. La abrió sobre el escritorio. «Mi abuelo nunca abandonó el caso Mendoza», dijo mientras hojeaba papeles viejos. «Siempre creyó que había fraude. Pasó años investigando y descubrió que Esperanza había tenido una hija llamada María, que fue dada en adopción y dejada en el orfanato Santa Teresa. Pero nunca pudo encontrar a esa niña. El rastro se perdió». Don Héctor sacó un documento. Era un certificado de nacimiento. María Mendoza, nacida el 15 de marzo de 1915. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. Esa era la fecha que estaba escrita detrás de la fotografía en el medallón. Don Héctor continuó. «María tuvo una hija en el orfanato cuando era muy joven. Esa hija también fue registrada con el apellido Mendoza, aunque nadie sabía la conexión. Se llamaba Beatriz. Beatriz era el nombre de la madre de Elena, la mujer que la había dado a luz y había muerto cuando Elena era pequeña». «Señora Márquez», dijo don Héctor mirándola fijamente, «si usted es la hija de Beatriz Mendoza, entonces es la tataranieta de Esperanza, y según el testamento original que acabo de leer, usted es la heredera legítima de toda la propiedad». Elena sintió que el mundo giraba alrededor de ella. Era real, todo era real. Pero don Héctor levantó una mano. «Sin embargo, debo advertirle, reclamar esta herencia no será fácil. La familia Salazar es poderosa. Tienen dinero, influencia, y no dudarán en usar métodos sucios para proteger lo que consideran suyo. Mi abuelo lo intentó una vez y casi lo destruyeron. ¿Está preparada para esa pelea?» Elena pensó en Roberto, en cómo había muerto, en las amenazas de Tomás la noche anterior, en sus hijos que merecían crecer sabiendo que venían de una familia con historia, con honor. «Sí», dijo Elena, «estoy preparada». Don Héctor sonrió por primera vez.
Entonces tendrá mi ayuda y la de todo este bufete. Es hora de que se haga justicia. Pero salir de esa oficina no fue fácil. Mientras Elena bajaba las escaleras con sus hijos, se encontró cara a cara con la última persona que quería ver, su suegra, la mujer que la había echado de la casa esa misma mañana. La anciana la miró con ojos llenos de veneno. «¿Qué haces aquí, maldita desgraciada?» Elena, por primera vez en su vida, no bajó la mirada. «Estoy reclamando lo que es mío». La suegra soltó una carcajada amarga. «¿Tuyo? No tienes nada. Eres nadie». Elena sacó uno de los documentos que don Héctor le había dado. Una copia certificada del testamento de Esperanza. Se lo mostró a la mujer. «Soy Elena Mendoza, bisnieta de Esperanza Mendoza de Salazar, y voy a recuperar cada centímetro de tierra que ustedes robaron». La cara de la suegra se puso pálida. «Imposible. Esa línea se extinguió». «No se extinguió. Estoy aquí, y tengo pruebas». La mujer dio un paso atrás como si Elena fuera un fantasma. «Tomás se enterará de esto. No te saldrás con la tuya». «Ya lo veremos», dijo Elena, y pasó junto a ella con la cabeza en alto. Los días siguientes fueron un torbellino. Don Héctor presentó la demanda ante el tribunal. La noticia se extendió por el pueblo como un incendio. La mujer despreciada, la viuda pobre, era en realidad la heredera de una de las fortunas más grandes de la región. La familia Salazar contrató a los mejores abogados para pelear el caso. Intentaron desacreditar los documentos, intentaron sobornar testigos, intentaron intimidar a Elena. Pero Elena no cedió, y don Héctor tampoco. El juicio duró 3 meses. 3 meses de tensión, de amenazas, de noches sin dormir. Pero Elena tenía algo que los Salazar no tenían. Tenía la verdad de su lado. Si quieres saber cómo terminó esta batalla y si Elena finalmente recuperó lo que era suyo por derecho, comparte este video con alguien que necesita ver que la justicia a veces sí existe, incluso para los más despreciados. El día del veredicto final, la sala del tribunal estaba llena, gente del pueblo que había venido a ver el espectáculo. La familia Salazar sentada en un lado, vestidos con sus mejores ropas, con caras de arrogancia. Y Elena del otro lado, con sus hijos a su lado y don Héctor junto a ella. El juez, un hombre mayor y serio, leyó el veredicto. Después de examinar todas las pruebas presentadas, este tribunal determina que los documentos son auténticos. Que hubo fraude en la distribución de la herencia de Esperanza Mendoza de Salazar, y que la demandante, Elena Márquez, nacida Mendoza, es la descendiente directa y heredera legítima de la propiedad. La sala explotó en murmullos. La familia Salazar se puso de pie, gritando objeciones, pero el juez golpeó el mazo con fuerza. «Orden». Además, este tribunal ordena que la familia Salazar y todos los compradores de las tierras fraudulentamente vendidas paguen compensación a la señora Márquez por el valor actual de esas propiedades. El monto será determinado en una audiencia posterior. Caso cerrado. Elena sintió que las piernas le fallaban. Lucas y Sofía la abrazaron, llorando de alegría. Don Héctor le estrechó la mano con los ojos brillantes. «Lo logramos, señora Mendoza. Lo logramos». Elena salió del tribunal bajo una lluvia de flashes de cámaras. Los periodistas la rodearon, gritando preguntas, pero ella solo tenía ojos para la hacienda que ahora le pertenecía oficialmente. Regresaron a la casa, pero esta vez no como refugiadas, sino como las dueñas legítimas. Elena se paró frente al retrato de Esperanza en el segundo piso. Tocó el marco con reverencia. «Gracias por no rendirte», susurró. «Gracias por dejar la verdad escondida para que alguien la encontrara». Con el dinero de la compensación, Elena restauró la hacienda. La convirtió en un lugar hermoso de nuevo, lleno de vida y luz. Y abrió una parte de ella como refugio para madres solteras y niños sin hogar. Porque ella sabía lo que era no tener a dónde ir.
Años después, cuando Lucas y Sofía eran adultos, le preguntaron cómo había tenido el valor de enfrentarse a la familia Salazar cuando todo parecía perdido. Elena sonrió. No fue valor, dijo, fue amor. El amor de una madre por sus hijos es más fuerte que cualquier miedo. Y cuando tienes la verdad de tu lado, ninguna mentira puede derrotarte. La historia de Elena se convirtió en leyenda en la región. La madre despreciada que se convirtió en la heredera más poderosa del valle. La mujer que demostró que no importa de dónde vienes, sino quién decides ser. Y cada vez que alguien pasaba por la hacienda restaurada y veía a Elena trabajando en los jardines o ayudando a las madres refugiadas, recordaban una lección importante. Nunca desprecies a nadie, porque nunca sabes qué secretos guarda su sangre. Nunca sabes qué fuerza oculta en su corazón, y nunca, jamás, subestimes el poder de una madre que lucha por sus hijos.